implementación y adopción de guías, que algunos están llamando particularmente en el grupo GRADE, el doctor Schunemann le ha puesto el nombre Development. Algo del sistema GRADE y vamos a mencionar algunos aspectos básicos. Y posteriormente vamos a hablar del tema de recursos y capacidades, algunas barreras en la implementación e implantación de las guías. Y vamos a iniciar con un ejemplo en el desarrollo de guías, de cómo hacen las guías la OMS OPS. Entonces, quería empezar con con esta primera diapositiva en que simplemente lo que hice fue recoger muy rápidamente ayer de algunos periódicos, de algunos medios digitales cuando uno sale de su correo de Hotmail, de Yahoo, etcétera. Siempre estamos bombardeados permanentemente por una gran cantidad de noticias y la manera como se están estructurando varias de esas noticias tiende a ser similar. Le ponen a uno noticias de eventos trágicos con noticias mezcladas de entretenimiento, con algunas noticias de salud y, y la manera como los medios nos están abordando temas de salud que incluso muchas veces no lo llaman siquiera como salud, sino como cultura. Eh, Nos traen algunas recomendaciones que no necesariamente son las que desde el punto de vista de salud pública quisiéramos escuchar. Entonces vemos, y estas son sacadas al azar ayer mismo, cómo la infusión de perejil parece ser mejor para el mejor remedio para aliviar la hinchazón de los pies, o cómo el café con leche puede hacer que tarde en recuperar mi audición, o cómo una sustancia, una pequeña fruta puede mejorar, combatir el envejecimiento. Y también es muy frecuente que nos presenten este tipo de las 10 cosas que debo hacer o los 10 puntos esenciales o los 15 síntomas como una manera para abordar y llamar nuestra atención sobre lo que debemos hacer. El problema a veces que hay es que no sabemos detrás de muchas de estas cosas que nos están presentando, perdón, permanentemente y que llaman nuestra atención, que copan, digamos, la atención sobre los temas de salud, cuáles de ellas en el fondo están informadas por evidencia y cuáles de ellas son simplemente resultados anecdóticos de estudios o de comentarios que hay. Entonces, esto es un primer tema pues que quería resaltar y es que muchas veces tanto la organización como a nivel nacional lo que tendemos a producir son PDFs con una gran cantidad de páginas y cómo lo que nos le llega masivamente a las personas son mensajes muy diferentes de los que quisiéramos llevar y cómo nosotros convertimos eso que tenemos allá en este tipo de mensajes sencillos que pueden realmente, podrían, no, habría que evaluarlo, tener un impacto mayor, por lo menos llegar a muchas más personas. Entonces quería empezar con algunas definiciones. Para la OMS, una guía es cualquier documento que contenga recomendaciones sobre intervenciones sanitarias de carácter clínico o sobre políticas de salud pública. Esto es importante que no son solamente guías de práctica clínica, sino que se va más allá y por eso muchas veces quitamos el nombre de clínico y lo dejamos como guías de práctica únicamente. Y una recomendación es aporta información sobre lo que puede o debe hacer el usuario final de la directriz en situaciones concretas para lograr los mejores resultados sanitarios posibles, individual o colectivamente. Y usualmente una recomendación nos permite elegir entre una serie de intervenciones o acciones o medidas de impacto positivo prevista en materia de salud e implicaciones en el uso de los recursos. Entonces, existen varias definiciones que se conocen. Esta es la definición pues, que ha adoptado la OMS tanto para una guía como para una recomendación específica. Para la OMS adicionalmente existen diferentes tipos de guías. Hay unas guías que son en respuesta a emergencias o son guías provisionales. Entonces, por ejemplo, las guías relacionadas con el Zika son guías que son hechas en unos periodos mucho más cortos, en los cuales los procesos no son exactamente los mismos que en una guía estándar o que se hacen mucho más rápidamente.
y son guías que tienden a ser provisionales porque hay evidencia que va apareciendo frecuentemente. También a veces se requiere, no necesariamente son emergencias, pero son preguntas o controversias puntuales en las cuales la organización tiene que tener un posicionamiento y se hace entonces un proceso rápido para generar unas orientaciones, unas guías provisionales. El otro punto clave, y ustedes me han oído hablar de directrices, guías, hay una gran cantidad de nombres que son utilizados cuando nos referimos a la palabra guías, que van desde manuales, algoritmos, directrices, normas, guías, y muchas veces hay una mezcla entre qué es realmente lo que para OMS es una directriz, una guía, y qué son, por ejemplo, documentos diferentes o recomendaciones o orientaciones diferentes. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Otro tipo de directrices que hay son las directrices estándar que hace la organización, que usualmente recogen alrededor de 20 preguntas de investigación, 20 preguntas para la guía, que son preguntas que están basadas en la relevancia que tienen por temas relacionados o bien con variabilidad de la práctica clínica o nueva evidencia que ha venido apareciendo o relacionados con temas de costos. Entonces, esas guías que usualmente se hacían hace unos años en que se tomaba un tema de salud y se revisaba absolutamente cada detalle de ese tema, eh, son un poco más complicadas de hacer porque requieren un esfuerzo mucho más grande, porque para cubrir todo un tema desde el punto de vista de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etcétera, rehabilitación, lo que se requiera es, en un tema usualmente son una gran cantidad de preguntas y muchas de ellas son preguntas que no, digamos que ya están establecidas en la práctica y que no requieren pues necesariamente una actualización. En cambio, otras tienen un impacto mayor y la implementación o la implantación de esas guías como tal van a tener posteriormente un impacto en salud. Entonces, hay un punto importante que se ha venido y debido pues al trabajo que requiere hacer guías informadas por evidencia, se ha venido reduciendo el número de preguntas y yéndose a temas más relevantes y concretos. Entonces esas directrices completas, que son esas que mencioné anteriormente, tienen la tendencia a que se hacen mucho menos frecuentemente. Y lo que se tiende a hacer es que si se han desarrollado 10, 15 guías sobre un tema específico, como por ejemplo en HIV-Sida, que la OMS o OPS tienen una gran cantidad de guías, lo que se busca a veces es hacer una consolidación de estas directrices y son los documentos que consolidan esas diferentes guías. Entonces, esto en cuanto al tipo de directrices de la organización. Y como les mencionaba, hay una gran cantidad de documentos que no se consideran guías o directrices y por lo tanto no tienen que pasar por un proceso completo que posteriormente les mencionaré en más detalle. Y son, por ejemplo, documentos que especifican principios establecidos, pero también documentos que contengan estándares de fabricación, de tecnologías de la salud, tales como productos farmacéuticos y vacunas, documentos explicativos como los manuales operativos, o guías de implementación o herramientas basadas en directrices aprobadas por el comité de guías de la OMS. Entonces hay un número de documentos que no tienen que pasar por el comité porque no se consideran, pero igual el comité se hace una revisión de estos. Esto es un ejemplo y en esto pues quería resaltarlo y discúlpeme que está en inglés, es una recomendación y lo que se considera una buena práctica porque una de las cosas que vemos muy frecuentemente en los países es que se hacen guías o a veces se llaman lo que llaman normativas en el cual se incorpora lo que hay son buenas prácticas y no necesariamente son guías de acuerdo a la definición de la organización. Entonces aquí tenemos un ejemplo concreto cuando es una recomendación. Yo estoy recomendando suplemento de hierro en una población específica, que son niños de 6 a 23 meses, que vienen áreas que hay anemia
y estoy recomendando una dosis específica, entonces eso es una recomendación. Pero cuando yo mido una buena práctica, entonces una buena práctica puede ser, por ejemplo, que si yo no tomo una de las dosis, ¿cómo debe ser la manera apropiada para yo reemplazar eso? O cuáles son las diferentes maneras en que yo puedo dar el hierro y debo tener en cuenta de acuerdo pues a, a la- a lo que haya localmente o en la adaptación local en el país. Entonces, es bien importante y a veces no es tan fácil. Algunas buenas prácticas, como por otro ejemplo, es cómo poner la cadena de frío de las vacunas o cómo poner una vacuna. Entonces son más buenas prácticas de cómo se debe hacer, pero no necesariamente debo hacer todo el proceso de búsqueda de evidencia. En algunos casos, ocasionalmente sí hay que hacerlo también. Otro punto que quería tocar es, y que más adelante vamos a profundizar, es qué es el sistema GRADE, porque la OMS-OPS ha adoptado este sistema para hacer sus guías. Entonces el sistema GRADE es un enfoque sistemático y transparente para el proceso de desarrollo de las recomendaciones para salud pública y para la práctica clínica, que tiene dos objetivos. Uno es evaluar y clasificar la calidad de la evidencia y el otro es brindar una herramienta para decidir la dirección y fuerza de las recomendaciones. No voy a adentrarme en esto porque más adelante vamos a ver un poco más, no con mucha profundidad, pero sí con algo más de detalle. Y el otro punto que quería comentarles, muchos de ustedes ya lo conocen, pero que es importante conocer, que es el instrumento GREEN, que es un instrumento que ha sido desarrollado para evaluar la calidad en la elaboración y el informe de las guías de práctica. Entonces este consta de 23 ítems que están organizados en 6 dimensiones y que miden, en el cual se evalúan el alcance y los objetivos de la guía, la participación de los implicados, el rigor en la elaboración, la claridad de la representación, la aplicabilidad y la independencia editorial. Entonces más adelante también vamos a mencionar esto y por eso lo menciono en este momento. Entonces, ¿por qué existe un proceso estandarizado para el desarrollo de directrices en OMS o PS? Y varias organizaciones e instituciones han pasado por procesos similares al que ha pasado la organización. Hace más de una década salieron varias publicaciones en que había unas críticas muy importantes a la manera como estaba la organización haciendo el desarrollo de sus guías. Entonces, por un lado, por temas en que no había claridad de temas de transparencia o de conflictos de interés, y por el otro lado, en la calidad misma de las guías, en el desarrollo, en la búsqueda de evidencia. Entonces, en base a eso, se comisionó a un grupo de expertos para que hiciera una evaluación de la calidad de las guías de la organización y que hiciera una evaluación de los procesos dentro de la propia organización. Entonces, en base a eso, eh, el grupo que hizo la evaluación encontró que las guías que eran desarrolladas no estaban basadas en revisiones sistemáticas, que existía poca transparencia acerca de cómo se hacían los juicios cuando se decidían recomendaciones por intervenciones específicas. Muchas de las guías estaban basadas en opinión de expertos y que eso tendía a confundirse con evidencia. El caso típico que se tiende a decir es que no, pues como son expertos, ellos saben lo último y saben qué es lo que necesitamos. Entonces, el otro tema, pues como ya lo mencioné, era el tema de los conflictos de interés. También que muchas de las guías eran guías globales y que era difícil hacer una adaptación a nivel local o a nivel de las regiones. Por el otro lado se encontró que había pocos recursos destinados tanto de fondos para hacer la guía con el mismo personal que la estaba haciendo. También que hacía falta de pronto capacitar a algunos técnicos en algunos departamentos y obviamente el tema de que había una atención en el tiempo necesario para el desarrollo de guías y la oportunidad de la recomendación que era requerida. Entonces, en base a esta preocupación, hubo una respuesta de la organización y la organización decidió entonces
definir un proceso apropiado para el desarrollo de guías y con esto se estableció un comité revisor de las directrices o de las guías. Este comité está conformado por personas que hacen parte de los diferentes departamentos, algunos miembros externos a la organización y personas de cada una de las regiones, puntos focales de cada una de las regiones a nivel global. Y los objetivos principales del comité son asegurar que todas las guías que sean preparadas por la organización cumplan con un manual para el desarrollo de guías que fue desarrollado por la organización. Entonces, este manual ha tenido varias actualizaciones. La última actualización fue diciembre del 2014 y está disponible en varios idiomas, entre ellos inglés y español. Y se han ido adicionando algunos capítulos el último año que también están disponibles en español y lo encuentran en la página de la OMS de guías. Aquellos interesados les podría facilitar pues esto y otros materiales de los que hable durante la presentación. Adicionalmente, el comité tiene que desarrollar e implementar un plan de capacitación para los diferentes equipos que desarrollan guías en la organización y desarrollar actividades de colaboración y cooperación con otras organizaciones y redes internacionales. Entre ellas está el grupo GREAT, a nivel mundial, está la colaboración Cochrane, entre otras, digamos, con las cuales se ha venido trabajando de cerca OMS para hacer el manual y para incluso el desarrollo de varias de las guías de la organización. Este es el manual de la OMS, como les comentaba, el último publicado en el 2014. Entonces, ¿cuál es el proceso de producción de las guías de la organización? Un departamento técnico decide hacer una guía y por lo tanto, al decidir hacer una guía tiene que completar una especie de protocolo, que es un protocolo breve, de cuál va a ser la metodología, los objetivos, la justificación, el presupuesto, etcétera, de la guía, o sea, es decir, un documento de planeamiento de la guía. Ese documento debe pasar para la aprobación del comité, en el cual se mire que esté cumpliendo con todos los estándares y procesos. Posteriormente se hace pues, el desarrollo de la guía, que puede variar entre 2 meses y a veces varios años. Y cuando el proceso de la guía está finalizado, entonces se hace una aprobación final de la guía, en el cual se evalúa que se hayan cumplido todos los procesos y se hayan garantizado los diferentes pasos. Una vez que esta es aprobada, puede ser publicada y ya pues obtiene otras aprobaciones dentro de la organización. Y durante el desarrollo mismo de la guía, se cuenta con el apoyo del secretariado, del comité, de algunos centros colaboradores y de algunos documentos y grupos de expertos para el desarrollo de la misma. El, el proceso que está detallado en el manual de elaboración de guías es este, en el cual pues obviamente se determina primero, el primer paso es el desarrollo del alcance del documento. Luego se establece el grupo que va a desarrollarlo. Por un lado hay un pequeño grupo interno, luego un grupo que va a participar del panel del desarrollo de la guía, otro grupo que hace la revisión externa, o sea, hay diferentes grupos que se deben constituir. Todos ellos deben cumplir con diligenciar formatos de conflicto de interés y estos conflictos de interés deben ser evaluados por un grupo y ese grupo incluye a veces departamento legal, de ética, etcétera. Cuando hay necesidad se incluyen diferentes otros departamentos para ver cuál es el nivel. En algunos casos si hay un compromiso o si la persona puede participar de la deliberación, si puede participar o no de la recomendación o si definitivamente debe ser excluido de la guía. Entonces a veces hay algunos temas en que se requiere tener visiones amplias, más sin embargo las personas no pueden participar del panel de decisión. Una vez que se ha desarrollado entonces estos pasos, se formulan unas preguntas que son las preguntas de la guía y se hace una elección de los resultados importantes.
cuáles deberían ser pues los desenlaces que se incluyen en la guía. Posteriormente, el modelo que ha utilizado la organización usualmente, más no siempre, es que el grupo interno de la organización constituye todos estos pasos que les he comentado y luego se contrata externamente la búsqueda de evidencia, las revisiones sistemáticas, los perfiles de evidencia, las diferentes tablas, toda la información relacionada con los costos, las preferencias y valores de los usuarios, de los pacientes, y otra información relevante de factibilidad, etcétera, y eso se presenta posteriormente en una reunión, en un panel, al panel que va a hacer las recomendaciones. Entonces es un grupo externo que hace todo ese trabajo y se resume y se presenta al panel que toma las decisiones. Y ese panel es el que formula las recomendaciones y esas recomendaciones, como les comentaba, incluye beneficios y daños, valores y preferencias, el uso de recursos, entre otros. Incluye muchos, a veces temas de equidad, temas éticos, temas legales, dependiendo pues de cada pregunta y cada guía. Posteriormente se hace la diseminación, implementación y si hay necesidad de adaptación a nivel nacional de algunas de las guías o a nivel regional, evaluaciones de impacto y planes para la actualización de las mismas. Esto es más o menos el mismo proceso. Aquí simplemente quería resaltar que el primer paso, los primeros pasos se refieren a la producción de las revisiones sistemáticas. Luego está el uso de esa evidencia, en el cual lo que yo hago ya es el desarrollo de las guías informadas por evidencia, o sea, hago la formulación de recomendaciones. Y hay un paso adicional que muchas veces yo tengo recomendaciones de mi guía y lo que necesito es tener opciones de política. Pongo un ejemplo, puedo tener recomendaciones para administrar hierro en niños, que fue el ejemplo que vimos anteriormente, pero cuando me voy a hacer la implementación de eso me doy cuenta que tengo varios problemas y varias barreras y que tengo entonces algunas opciones de política que podrían ser, por ejemplo, formar personal comunitario para que me ayude a hacer la implementación o irme a los colegios en las zonas que lo requieren y desde los colegios captar a los niños o, o en las guarderías, etcétera, etcétera. Entonces hay unas opciones para yo implementar posteriormente las recomendaciones de mi guía y entonces para esto pues se hacen resúmenes de evidencia para políticas que tienen una metodología adicional a la elaboración de las guías. Esto es un resumen de todo el proceso. Como ven, no voy a entrar en detalle, pero pues esto es algo que nosotros damos en varios cursos presenciales y cursos virtuales que tenemos. Posteriormente les mencionaré algunos, pero en el cual se va desde la formulación de las preguntas a pasar hasta la creación de los perfiles de evidencia, evaluar la calidad de la evidencia que se tiene, que la calidad se mide pues con estos pasos que se encuentran Ludovic, me parece que perdimos tu audio. No sé si ¿Ahí me escuchas? ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, la parte de arriba es el proceso que solamente tiende a hacer las personas que se han comisionado a hacer las revisiones sistemáticas y las tablas de evidencia. Y el panel, que es el que hace las recomendaciones, participa entonces, uno, en el proceso de ayudar a seleccionar las preguntas y cuáles son los desenlaces críticos para mi guía. Hace una evaluación o digamos una retroalimentación de los hallazgos que se hacen una vez que se encuentran las tablas de evidencia, pero posteriormente lo que hace el panel es simplemente la formulación de las preguntas basado en la calidad de la evidencia, en el tema de los beneficios y el riesgo que tienen las intervenciones, los valores y preferencias de los pacientes, los costos, la factibilidad, etcétera. Y lo que hacen entonces es una. Perdón, Ludovic, no sé por qué hemos vuelto a perder tu audio. Todavía no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, sí. Tengo son problemas para pasar la diapositiva, no sé por qué. Eh,
Dame un segundo. A ver. Sí, no te preocupes. Creo que tiene que ver con que tenés seleccionado el Sí. marcador. A ver si ya. Listo. Entonces, una vez que se formulan las recomendaciones en el sistema GRADE, básicamente lo que hace el grupo, el panel es, hace una recomendación a favor o en contra y hace una recomendación fuerte o débil. O sea, el sistema GRADE no tiene diferentes grados ni una gran cantidad de clasificaciones, sino que hace una recomendación fuerte a favor de dar hierro en niños, etcétera, etcétera, o una recomendación débil, de esto dependiendo pues a los diferentes factores que tenemos de la calidad de evidencia y etcétera, de lo que les mencioné anteriormente. No voy a entrar en mucho detalle porque la idea no es darle tanta información sobre GRADE, sino saber eh, cuál es, tener una idea básica para aquellos que no conocen el sistema. Y los factores que definen la fuerza de recomendación, como los mencionamos, son la calidad de evidencia, el balance entre los beneficios y riesgos, los valores y preferencias y los costos y uso de recursos, entre otros. Estos son un ejemplo de los perfiles de evidencia que se presentan al panel que hace la guía, que lo desarrollan los expertos. Y bueno, todo este proceso, al final, todas las guías que son aprobadas por el comité de la OMS son publicadas en el portal de la organización y están disponibles pues para ser evaluadas pues y usadas por cualquier persona. Entonces quería mostrarles precisamente del proceso de la calidad de las guías de la organización, y es que como ustedes pudieron ver, la organización pasó de tener unas guías que eran de una calidad baja, y lo cual fue una crítica, y en la implementación de este comité que se hizo en muy pocos años, en un par de años realmente, ustedes pueden ver particularmente la línea verde, que es el rigor de desarrollo, que es la calidad en el rigor del desarrollo, cómo pasó de alrededor del 34% a casi el 80% en 2 años. Entonces, la calidad de las guías de la organización han venido mejorando. Obviamente, si hacemos este ejercicio, y esto es una evaluación, una publicación que se hizo por personas externas a la organización, si hacemos este ejercicio en las guías que han venido saliendo últimamente, son aún más altas la calidad. Como ven, algunos ítems, todos los ítems han tendido a mejorar, incluso la aplicabilidad, que siempre ha estado alrededor del 55%, del 50%, pero obviamente como las guías de la organización son guías que son globales, a veces siempre se requiere un proceso de adaptación local, y entonces por eso eso es uno de los puntos que de pronto todavía no es calificado de una manera tan alta. Pero lo que quería mostrarles con toda esta presentación que he hecho hasta este momento es que varios organizaciones e instituciones han pasado o están en este momento en el proceso de pasar por un cambio en la manera como están haciendo las guías. Y es un proceso que, digamos, requiere un compromiso político, requiere recursos, requiere pues institucionalmente un apoyo, pero es factible y digamos es factible en un corto tiempo. Como ustedes pueden ver, en casi 2 años se pasó de un 35 a casi un 80% de la calidad de las guías. Entonces, quería hablar en este momento un poco sobre algunos ejemplos de programas nacionales de guías de manera general. Yo sé que hay varios colegas de varios de los países que tienen muchísimo más conocimiento de sus propios programas, y bueno, esperamos sus contribuciones también. Entonces, lo que hemos visto es que hay diversos países que han establecido mecanismos formales para sintetizar y producir las guías, otros países no. Entonces, digamos que es bien importante también ver que hay varios países que en este momento no tienen unos mecanismos establecidos formalmente. Y también otra cosa que hemos visto en varios de los países, hemos hecho pues un mapeo de una gran cantidad de programas, y lo que hemos visto es que varios de ellos no desarrollan guías de nodo, sino lo que están haciendo es adaptar guías. Otro punto importante es que varios de ellos tienen guías de guías o manuales sobre cómo elaborar, adaptar o adoptar guías.
Recientemente, por ejemplo, Chile publicó su manual, Perú también publicó un manual, eh, Colombia tiene pues hace un tiempo también su manual metodológico que incluso hicieron alguna adaptación, alguna actualización hace algún tiempo. Entonces, entre otros, varios países sí tienen este tipo de documentos que son los que ayudan a orientar el cómo desarrollar las guías. Eh, lo que hemos visto, sin embargo, es que a pesar de que existen los manuales, en varios casos o en algunos casos no son necesariamente desarrollados acorde a como el manual lo está estableciendo. Entonces es un punto importante de cómo lograr la adherencia a estos manuales que existen. Esto es un ejemplo de algunas guías que encontramos en varios países y que están disponibles al público. Son guías, varias de ellas recientes. En México, por ejemplo, se ha adaptado casi 700 guías en los últimos años y se pueden encontrar fácilmente pues, al entrar al website del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Y asimismo, pues tenemos varios otros países de los cuales hemos localizado sus guías. Como les decía, muchas de estas guías son adaptaciones de otras guías o adopciones y en algunos casos son guías que han sido desarrolladas de nuevo, pero en una buena proporción de ellas, excepto tal vez en Colombia que han inicialmente tendido a hacer el desarrollo de guías de nuevo, muchas de estas guías tienden a ser adaptaciones o adopciones. Entonces, quería hablarle ahora un poco sobre algunos modelos diferentes que hay y de pronto quienes están participando nos pueden ayudar también. Entonces, como les comenté, está el modelo de la OMS, en el cual lo que hace la OMS es que la OMS define las preguntas de investigación, constituye los grupos y contrata externamente a expertos para el desarrollo de las revisiones sistemáticas, la síntesis de la evidencia, generar las tablas y buscar toda la evidencia necesaria para que el panel posteriormente pueda hacer la guía. Un modelo similar utiliza, por ejemplo, Colombia, en el cual hay varias instituciones que son el Ministerio, el IETS, y a través de conciencias se generan unas convocatorias en los cuales el ente rector define cuáles son las prioridades y las guías que se deben desarrollar y posteriormente se hace una contratación a través de convocatorias para que haya el desarrollo de las revisiones y de toda la metodología, pero también que se hagan como tal las reuniones y se entregue un producto final que posteriormente pues es evaluado, aprobado por los diferentes y con un acompañamiento en todo el proceso. Chile tiene un proceso que tiende a ser diferente, en el cual el Ministerio y la Secretaría AUGE es quien hace todo el desarrollo de las guías, entonces son los propios funcionarios un grupo grande de funcionarios que son los que desarrollan las guías. En Ecuador tiene un modelo similar en que también se hace una selección de las prioridades y hemos visto que en algunos casos hay una contratación de expertos para que hagan la búsqueda de las revisiones sistemáticas y participen del proceso. Entonces son modelos que son diferentes en los cuales algunos pasos son hechos por algunos grupos específicos, en otros son hechos por otros grupos, aunque tienden a ser un proceso similar. Sí hay mecanismos y cuando un país va a decidir actualizar o hacer cambios en su programa es bien importante tener muy claro cuál es el modelo que quisiera adaptar y adoptar para así mismo poderlo implementar. Eh, ¿Cuál es la calidad de las directrices en la región? Entonces, en esto, digamos, lo que hicimos nosotros fue hacer unas búsquedas de la literatura para ver publicaciones que se hayan realizado de estudios en que se ha evaluado la calidad de las guías. Y lo que hemos encontrado en varios de ellos, basados en este instrumento AGRI que ya les comenté y con el cual también se evaluaron de la organización, es que primero hay pocos estudios publicados, aunque encontramos algunos estudios en Colombia, en Brasil, en Chile, en
En Perú, aunque estos no han sido publicados, sino que tenemos acceso, digamos, a lo que nos han podido compartir colegas del ministerio y así de otros países adicionalmente. Y lo que hemos encontrado es que la calidad de las guías tiende todavía a ser baja. En varios de estos estudios está similar a como estaban al inicio en cuando les mostré el caso de la OMS, y es que están alrededor del 40%, particularmente en el rigor de desarrollo de las guías. Hay unas guías muy buenas, hay otras guías que definitivamente hace falta mejorar. Y esto es, en el mismo país, es variable. El otro punto es que hay pocos países que han evaluado como tal sus programas de una manera más amplia. Digamos, conocemos el caso de México, que han hecho una evaluación, pero en algunos aspectos particulares. Y también hay muy pocos estudios sobre la manera como se deben implementar las guías. Entonces hicimos una revisión sistemática buscando este tipo de estudios en los últimos 10 años. Encontramos realmente muy pocos estudios que estén viendo cuál es la manera como se implementa y el impacto que ha tenido las guías que se están haciendo en la región. Esto es digamos, un problema no solo en la región, sino de manera general. ¿Cuáles son los desafíos que vemos para la elaboración de las directrices de alta calidad? Lo primero es un cambio en la cultura, en la opinión de expertos, o sea, pasar a ser realmente guías informadas por evidencia. Hemos visto que incluso varias guías dicen que la hacen con GRADE, y cuando uno va a ver, no se ha hecho realmente con GRADE, o no se han cumplido todos los pasos, y entonces estamos a veces en algunos casos particulares diciendo que se está haciendo guías de una manera, cuando en el fondo seguimos haciendo son opiniones de expertos o guías hechas por un muy pequeño grupo sin seguir todos los pasos. Es muy importante a nivel de país, en aquellos que no lo tengan definido, hacer una definición de cuál es el modelo y los diferentes mecanismos, tener claro cuáles son las guías prioritarias para el país, porque hay miles de temas, hay gran cantidad de recomendaciones que pueden ser hechas, pero cuáles son realmente aquellas que pueden tener un impacto, que tienen un costo muy alto, que hay una variabilidad en la práctica muy grande y que realmente son factibles de implementar. Entonces, es muy importante hacer una priorización, particularmente cuando hay un requerimiento, por ejemplo, en hospitales que deben tener una gran cantidad de guías, de una gran cantidad de temas. ¿Cuáles son realmente de todas esas guías las recomendaciones importantes que van a tener un impacto? Es muy importante que exista en algunos países, en otros ya existe una coordinación interinstitucional, a veces está desligado. Hay varios departamentos diferentes haciendo guías, estas hechas de manera diferente. Hay un ente rector, pero que no tiene un alcance en las guías que se están haciendo a nivel público, a nivel nacional. Claramente, y eso lo hemos visto en todos los países, hay una gran limitación de recursos, de fondos para hacer las guías, y también en varios de ellos, aunque hay varios países que hemos visto en los últimos años que han tenido un fortalecimiento en el recurso humano y las capacidades de las personas que están desarrollando las guías. El otro punto es tratar de enfocarse, como lo dije, en lo que realmente necesita el usuario, la aplicabilidad y la implementación. Y obviamente existe el tema, por un lado, de conflictos de interés, que es un tema muy importante, particularmente en las guías que son hechas a veces por sociedades, o que son hechas por instituciones privadas. Entonces ese es un tema que es muy importante, en que haya unos procesos muy claros y una transparencia importante. Y un tema que no podemos olvidar es la escasez de evidencia y la mala calidad de estudios primarios. Entonces muchas veces hacemos unas guías muy bien hechas y encontramos que no hay suficiente evidencia, y esto lo que nos dice es que tenemos que hacer mucho más investigación primaria en los países sobre algunos temas, particularmente de nuestros países. Lo que hemos hecho también desde OPS es que tenemos un repositorio de cada uno de los países que hemos encontrado, las diferentes instituciones que han venido produciendo las guías, cuáles son las guías que han sido producidas. Esto lo pueden encontrar en las páginas de OPS.
y si hay algún enlace que haya que actualizar o alguna institución que no esté o alguna información que esté faltando, les agradecemos muchísimo nos ayuden a actualizar esta información. Este es un punto con el cual quisiera ya casi terminar y son mecanismos de adopción y adaptación. Entonces, hemos visto que hacer una guía de nuevo requiere una gran cantidad de recursos. Hemos visto también que, y la evidencia nos ha mostrado que a veces adoptar guías o adaptar guías como tal puede ser también sumamente costoso, sobre todo si estamos adaptando guías que no son publicadas recientemente, porque nos toca actualizar y al actualizar nos toca casi que volver a hacer la revisión. Entonces, un tema que estamos promocionando de manera importante es la adaptación de guías recién salidas de organizaciones que producen guías de alta calidad, que pueden ser organizaciones dentro de los propios Estados miembros, los países, o de organizaciones internacionales que estén produciendo realmente guías de muy alta calidad. Y para esto existen diversas aproximaciones para adaptar y adoptar guía y la OPS ha venido estableciendo pues un mecanismo para apoyar esto, hacer un mecanismo sencillo y factible para hacerlo y en este momento estamos implementando ese mecanismo en algunos países, estamos haciendo unas pruebas piloto, tomando guías de alta calidad recién publicadas o publicadas en el último año y que podamos hacer un proceso rápido de adaptación de esas guías. Adicionalmente hemos visto que hay una gran cantidad de herramientas, de contactos con diferentes grupos, y cada institución tiene contactos con diferentes instituciones entre los diferentes países, pero también con NICE, con gran cantidad de otras agencias que producen guías. Es muy importante que exista una integración, un mecanismo integrador de esto. Y otra cosa que hemos visto que hace falta es, aunque existen repositorios de guías, no tenemos repositorios de guías basadas en Grade y es algo sobre lo cual en este momento la organización está trabajando y ya tenemos un repositorio de varias guías Grade que hemos identificado, estamos generando todas las tablas de evidencia para facilitar a los países que tengan ya toda la información necesaria para que puedan hacer sus guías. También estamos generando redes de expertos y para esto hemos hablado con el grupo Grade sobre la posibilidad de crear como un branch latinoamericano de expertos Grade que puedan apoyarnos y puedan apoyar a los diferentes estados miembros en el desarrollo de sus guías y en los diferentes pasos. Y otra cosa que ha venido haciendo la OPS es crear capacidades. Por ejemplo, tenemos un curso virtual que dura aproximadamente 6 semanas en el cual es un curso básico, en el cual mostramos todos los diferentes pasos para elaborar guías basadas en la metodología GRADE y también tenemos varios cursos presenciales que hacemos nosotros directamente o que hacen varios de los centros colaboradores con los que estamos trabajando. Adicionalmente estamos trabajando, como les conté, con los países en este mecanismo de adaptación de guías recién salidas y ahí es donde pensamos nosotros que podemos tener un impacto importante porque pues nos evitamos el tener que necesariamente actualizar todas las recomendaciones, sino que podemos utilizar aquellas y adaptarlas a las necesidades del país. Esto lo que quiero decir es que a veces uno puede adoptar la recomendación tal cual, pero muchas veces el medicamento no está o la intervención no existe en el país o es muy costosa o hay algunos valores y preferencias de los pacientes que son diferentes y siempre se requiere una adaptación a nivel, un análisis y una evaluación local para ver si esas recomendaciones son las que podemos usar, si son las mismas o debemos modificarlas un poco. Entonces con esto quería ya finalizar, creo que estoy bastante pasado de tiempo. Fue un repaso bastante rápido por varios aspectos y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Ludovic. La verdad que clarísima la presentación y bueno, muy relevante el tema. Como vemos, tenemos en este momento 115
participantes, pero como sabemos hay en general más de una persona en cada una de las conexiones, así que es una de las presentaciones con más concurrentes que hemos tenido hasta ahora. Bueno, como sabemos es un espacio ahora para preguntas y respuestas, ya tenemos algunas preguntas. Juanita nos había pedido si pudiéramos disponibilizar los materiales. Después Ludovic te voy a pedir los materiales, así los cargamos en conjunto con la presentación. Como saben, todas las presentaciones quedan en la página de Redetza, que es www.redetza.org. Mientras tanto, tenemos varias preguntas aquí de José Galvez Olortegui. Te leo las 3 preguntas que nos hace José. Perdón, hablo un poco más fuerte porque me están diciendo que no se oye muy bien. Nos dice, ¿cuál es la mejor estrategia de adaptación? ¿Adapte o RAP adapte? Después tenemos 2 preguntas más de él y después que pasamos a preguntas de otras personas después que respondas a estas. ¿Qué estrategias se podrían generar para que las sociedades científicas latinoamericanas desarrollen guías de práctica clínica en cada una de sus especialidades, como en Europa y Estados Unidos? Y la siguiente pregunta de José Galvez Olortegui, gracias José, es: GRADE trabaja de la mano con el Guidelines International Network. Sin embargo, no existen grupos latinoamericanos específicamente formados para un trabajo en el Guidelines International Network, como si existe en América del Norte, Europa o Asia. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Gracias, José. Bueno, empiezo por la última, que creo que es la más sencilla. La última reunión que hubo aquí en Washington del grupo GRADE, yo asistí y fue un tema de conversación con el doctor Schuneman. Crear como un branch de GRADE en la región. Entonces, ya tuvimos en base a eso una primera conversación con un grupo de personas que hacen parte del grupo GRADE. Y eso está bien encaminado. Tenemos que hacer como una especie de términos de referencia de ese grupo. Y en base a eso la idea es tener pues un grupo de expertos que uno podamos ir, digamos, armonizando el conocimiento profundo en GRADE de ese grupo de expertos. Y segundo, ir ampliando ese grupo de expertos. Y tercero, poniéndolo a disposición de los países. Primero para para temas de capacitación, pero también para que apoyo de pronto en aquellos que lo requieran en el desarrollo de revisiones, etcétera. Entonces es algo sobre lo que estamos trabajando. El segundo tema es sobre el tema de las sociedades. Bueno, eso es un tema del cual yo pienso que las mismas sociedades, pues sería muy interesante que lo hicieran. Sí, un tema importante que he visto es que cuando uno mira algunas guías de sociedades, incluso aquí en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de participar en la reunión de la Academia Nacional, la Academia de Medicina de Nueva York, en la cual hubo una reunión en la que presentaron varias sociedades, instituciones, sus guías. Uno ve que varias de esas guías tampoco son hechas con opinión de expertos. Entonces, la opinión de expertos, lo que queremos es ir un poco más, es ir más allá y hacer guías informadas por evidencia y ojalá usando la metodología GRADE. Y estamos dispuestos pues a facilitar el proceso en todo lo que podamos con las sociedades. Hay pues temas como temas de conflictos de interés, hay varios temas que hay que hablar ahí, pero sin duda las sociedades son un muy buen recurso y en una gran cantidad de ocasiones han hecho guías de muy buen nivel, de muy buena calidad. En cuanto al tema de Jim, creo que me estaban hablando por aquí, vi una pregunta, discúlpame acá. Algo vi de Jim acá. Bueno, tal vez si la encuentro la vuelvo a ella. En cuanto a cuál es la mejor metodología para adaptar, bueno, la verdad no hay evidencia de cuál es la mejor metodología. Lo que sí se ha visto es varias experiencias. De la experiencia de lo que pudimos hablar con el grupo ADAPTE, con algunas personas del grupo ADAPTE, es que muchas veces se termina requiriendo exactamente el mismo tiempo y los mismos recursos cuando se adaptan guías. Y eso es por lo que les comentaba que muchas veces se adaptan guías que fueron hechas hace varios años y entonces toca actualizar esas guías y termina haciendo una nueva revisión sistemática. Entonces eso hace complejo y de ahí que nosotros insistimos que de acuerdo a los recursos que tienen muchos países, depende de los países, pero
Hay muchos países que tienen la capacidad de hacer guías de nuevo, que tienen la posibilidad de actualizar esas guías, de buscar la evidencia, hacer las tablas, perfecto. Aquellos que definitivamente tengan más restricciones, lo ideal sería tratar de hacer guías muy bien hechas y adaptar aquellas que sean relevantes para el país muy rápidamente y formar grupos, ir formando grupos, y eso es lo que estamos tratando de hacer en algunos países. Nosotros para eso, digamos que hemos hecho una revisión de las diferentes modelos de adaptación. Hemos incorporado varios de estos modelos. Hemos tratado de hacer algo que sea factible en varios de los países, y en base a eso, por lo tanto, estamos trabajando. No hay evidencia, entonces digamos que lo que sí sabemos es cómo hacer bien una guía. ¿Cuál es el mejor método para lograrlo? Digamos que todavía nos falta, digamos, es algo que vendrá con el tiempo. Adelante, Francisco. Sí, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Ludovic, Desiree Pastor dice, GRADE se aplica más para guías clínicas, no sé si en la práctica, las guías de orientación epidemiológica para el control de enfermedades que no tienen estudios experimentales, puede apoyarse en las lecciones aprendidas de los países más que en publicaciones. Eso nos dice Desiree Pastor. Listo. Sí. ¿Te parece si contesto de una vez? Porque esa es una pregunta muy importante. La verdad, GRADE se está aplicando de manera muchísimo más amplia que solo para temas clínicos. O sea, la organización, la OMS particularmente, ha hecho varias guías que son relacionadas con temas de salud pública muchísimo más amplios. Ahora último, estamos utilizando GRADE incluso para mirar el tema de causalidad en Zika. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de lo que hay ahora de estudios son reportes de casos, series de casos, uno que otro, muy pocos estudios de casos y controles que se tiene información, estudios de ciencias básicas, y GRADE permite incorporar esos estudios, incluso últimamente permite incorporar prácticas, aunque bueno, en eso hay una discusión, y no solamente ensayos, o sea, GRADE le permite a uno no solamente incorporar ensayos clínicos aleatorizados, sino estudios observacionales, y incluso está yendo un poco más allá. Entonces, GRADE cada vez se está aplicando más allá. Sí hace falta, digamos, más experiencia, eso sí es cierto, particularmente en algunos estudios, pero es algo que se está trabajando, y bueno, si alguien aquí del grupo GRADE que nos quiera apoyar con algún detalle más, o más adelante si no lo podemos también discutir individualmente. Gracias, Ludovic. Tenemos también una pregunta de Santiago Asdeu, de Redaret, en Argentina. De Santiago dice, muy buena presentación, Ludovic, muchas gracias. Un comentario, la percepción personal, que muchas guías adaptadas recurren principalmente al copy and paste de guías europeas y hacen eso desconociendo las diferencias de contextos y especialmente de costos. Esto hace que una misma jurisdicción tenga conflictos entre lo que recomienda una guía y lo que recomienda el área de evaluación de tecnologías sobre una misma tecnología. Completamente de acuerdo, y esa guía adaptada no fue hecho siguiendo a GRADE, porque si siguiera GRADE, lo que yo tomo de GRADE, de una guía anterior, es la evidencia que tengo, pero yo posteriormente, si estoy haciendo una adaptación de esa guía, tengo que buscar cuál es la evidencia local que yo tengo, si es que hay, en los valores y preferencias de mis pacientes, en los costos, en la factibilidad de implementación que tengo, en el temas de equidad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo con el modelo de adaptación que nosotros estamos incorporando y que otros han hecho. Y es, si la guía está bien adaptada, está tomando la evidencia que se tiene, está seguramente haciendo una rápida revisión de que no haya aparecido ninguna evidencia nueva que modifique la recomendación, y está incorporando los aspectos locales o regionales si no existen locales. Esa guía que menciona nuestro colega seguramente pues sería de mala calidad al no haber incorporado todos los diferentes aspectos. Muchas gracias, Ludovic. Carlos Alba nos pregunta, ¿han identificado los costos promedios y sus rangos para elaborar guías bajo el enfoque de novo, adaptación y o adopción? De manera sistemática no, pero digamos que si aquí hay personas de Colombia,
ellos han hecho guías bastante amplias con una gran cantidad de preguntas, pero son inversiones importantes que han hecho en cada guía. No recuerdo ahora exactamente los valores, y prefiero no dar números, pero podrían rondar entre los $50,000 y los $100,000, si no me equivoco, cada guía. En las guías que hace OMS son valores bastante variables, pero que pueden ir por temas similares a los que acabo de mencionar y en algunos casos muchísimo menos. En las guías que se tiende a hacer en la región, los costos de contratar a expertos son un tercio, un quinto de lo que lo son contratar en Europa o en Estados Unidos, y son muchísimo más bajos, pero no se ha hecho esto de manera sistemática y la verdad es bastante complicado entrar a pedir esa información porque pongo el ejemplo de Chile. Chile tiene todo el staff que está haciendo las guías y está haciendo otras cosas, entonces se vuelve complejo mirar exactamente cuál fue el costo de hacer la guía porque pues están participando personas, adicionalmente están de pronto contratando cosas externas. Es, es complejo, pero la experiencia que desde lo que hablamos con la gente de Adapte, que ellos hicieron unas evaluaciones y hicieron una presentación el año pasado, es que el tema de tiempo y de recursos empleados para adaptar y hacer de nuevo guías eh, adaptadas anterior, o sea, con varios años en los que tocaba hacer actualización, terminaba siendo bastante similar. Yo no tengo los datos, pero sé que el grupo de Adapte puede de pronto darles un poco más de información. María Pomo nos dice, lamento tener que retirarme, pero quería felicitarles por la iniciativa y por la calidad de la información y presentación de Ludovic. Felicitaciones. Gracias, María. Tenemos una pregunta de Danilo de Alba. Dice, ¿qué estrategias se han definido desde OMS para la implementación de guías de práctica en América Latina? ¿Se han definido herramientas de implementación para ese fin? Gracias, Danilo. Bueno, esa es muy buena pregunta y la verdad estamos trabajando en eso. Si ustedes ven cada departamento que hace la guía, específicamente está encargado de hacer la implementación de la guía, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo muy concreto. El OPS hizo una guía regional de leishmaniasis. Basado en esa guía regional de leishmaniasis, desarrollaron un curso virtual para formar a las personas que iban a hacer la implementación, utilizando toda la evidencia de la guía. Y posteriormente han venido formando, la última vez que supera hace más de un año, habían formado más de 2.000 personas. Adicionalmente se reúnen con cada una de las personas, con cada una de las personas, con cada uno de los países y se mira cuál de las recomendaciones no son adaptables en el país y algunas a veces no existe el medicamento, hay un medicamento que de pronto no está aprobado, que requiere entonces todo un proceso para ser incluido en lista de medicamentos. Es un proceso que no se está haciendo, o sea, que cada departamento lo hace, pero no existe una estrategia de implementación sistemática que pueda ser hecho, pero es en algo sobre lo que estamos trabajando en este momento precisamente. Muchas gracias, Ludovic. Tenemos una pregunta de Karina Gutiérrez. Dice, buenos días, quisiera saber si las guías de OMS se pueden recuperar desde el buscador de National Guideline Clearinghouse. Lo que he visto es que varias de ellas sí y otras no. Entonces mi recomendación es buscar directamente en la página de OMS. Manera muy fácil de buscar es poner World Health Organization Guidelines, inmediatamente en Google bota como primero donde están todas las guías de la OMS. Hay algunas de ellas que están traducidas a otros idiomas, la mayoría están en inglés, eso ha sido una dificultad cuando estamos adaptando guías, y es en algo también sobre lo que estamos trabajando, es tener más guías traducidas rápidamente para que puedan ser adaptadas en los países. Gracias. Gracias, Ludovic. José Cardoso dice, saludos desde Paraguay. ¿Cómo podemos hacer para acceder al curso virtual de metodología Grace?
Sí, el curso usualmente hacemos dos sesiones, eh, una sesión semestral, o sea, cada semestre hacemos una, participan alrededor de 70, 80 personas en cada uno de los cursos y nosotros hacemos una invitación específica a los ministerios de salud. Entonces vamos seleccionando, porque no podemos invitar a todos porque si no nos llegarían una gran cantidad. Entonces lo que hacemos es que, por decir algo, seleccionamos a todo el staff de un país o las personas que quieran invitar en un país. Entonces tenemos a 15, 20, 30 personas de un solo país. O sea, no hacemos cursos con dos personas de un país, una persona de otra, sino que tratamos de tener alcance en un gran número de personas en un solo país para que se genere pues toda una comunidad de trabajo y lograr movilizar de mejor manera a los países. Entonces, a través de la representación con el ministerio se hace la solicitud y entonces vamos nosotros. Acabamos de terminar un curso en el que estuvimos con República Dominicana, Perú, El Salvador y Honduras, y creo que olvidé un país. Pero vamos haciéndolo así por grupos de países. Entonces, con mucho gusto, si hay una necesidad específica, podemos planearlo para para el próximo semestre. Muchas gracias, Ludovic. Tenemos una pregunta de Danilo de Alba que dice, ¿qué incentivos se han identificado o se han definido desde OMS para garantizar la adherencia de los profesionales e implementación de las guías de práctica clínica en América Latina? Bueno, eso es una pregunta de una conferencia. eh, la verdad, en América Latina como les comenté, nosotros hicimos una revisión sistemática y encontramos algunos estudios, pero hay muy poca evidencia al respecto. O sea, y con gusto le puedo compartir los resultados. No está publicada la revisión, pero le puedo compartir los resultados de lo que nosotros encontramos. Pero hay muy poca información en la región y hay muy pocos estudios primarios que nos informan al respecto. Sí hay varias estrategias que, bueno, hay una gran cantidad de artículos de revisiones que nos sugieren, algunas tienen algo de evidencia, otras no tienen, que nos sugieren estrategias para ello y también con gusto podría en un momento dado compartirlas. Pero eso es el tema de una presentación completa. Gracias, Ludovic. Vos quizás después con la presentación nos puedes mandar algunos links que vos consideres que son de interés y los podemos adjuntar a la presentación para que todos los participantes que tengan interés puedan ingresar. De Mauricio Duarte nos dice, muy buena la ilustrativa exposición, y pone dos preguntas. Si bien es importante la calidad metodológica, ¿se ha valorado si esta calidad comprometió o contradijo las mejores evidencias existentes? La segunda es, ¿está disponible el documento de revisión de los diversos métodos de adaptación? Gracias, Mauricio. Sí, estamos finalizando el documento, por lo menos el de OPS, sobre cómo hacer la adaptación y cuando esté disponible se lo compartiremos a través de Redetsa y del grupo. Estamos trabajando en eso. Sí hay varios documentos de otras organizaciones, algunos documentos disponibles que pueden ser pues leídos y, como les digo, hay diferentes maneras de hacerlo. La otra pregunta con respecto a la calidad y la evidencia. Yo creo que hay ahí de pronto algo de confusión. O sea, cuando yo miro la calidad de la evidencia, tengo que mirar varios puntos. ¿Sí? O sea, una cosa es la recomendación final que yo hago. Cuando yo formulo una recomendación, yo me baso en la calidad de la evidencia para formular si la recomendación es débil o fuerte. Entonces yo utilizo la calidad de la evidencia para decir si voy a hacer si recomiendo o no recomiendo, recomiendo a favor o recomiendo en contra y recomiendo de manera fuerte y estoy muy confiado en recomendar una intervención o si tengo algo de evidencia pero no es suficiente. Ahora, se han hecho estudios muy interesantes en que se ha mirado precisamente cómo se hicieron, se formularon los paneles, formularon las recomendaciones, si es una recomendación fuerte o débil, y cuál era la evidencia que lo soportaba. Y hay estudios interesantes y hay varias críticas que se han hecho a que a veces
los paneles dan recomendaciones fuertes sin evidencia, ¿sí? Y al revés también. Pero eso es una discusión hay artículos que se pueden encontrar en la literatura al respecto. Pero no sé, con esto contesté la pregunta y si no, pues con mucho gusto te puedo aportar mucho más información. Entiendo que sí, pero no, por favor, estamos abiertos. Bueno, estamos un poco excedidos de tiempo, pero vamos a poner un par de preguntas más. Walter Juan dice, para realizar una adaptación, la valoración de la evidencia, para realizar una adaptación, la valoración de la evidencia, ¿cuál sería la mejor, por grade versus sign, para adaptar y valorar la evidencia? ¿Qué opinión tiene del sign modificado, que incluye grade? Grade versus sign, ¿hay evidencia a favor de una sobre otra? Pues que yo conozca, no hay una evidencia de una sobre otra. OMS, digamos que digamos, está utilizando Grade y es el sistema que estamos usando. Eh, sí. ¿Me puedes repetir la primera parte de la pregunta? Discúlpame que se me fue la... Sí, decía, para realizar una adaptación, la valoración de la evidencia, ¿cuál sería la mejor grade versus sign? Sí, no, y la anterior, hay una pregunta anterior. No, que me no, hace. eso era todo. ¿Eso era todo? Sí, sí. Ok, sí. No, pues eso, que yo conozca, puede que alguna otra persona que esté aquí conozca, hasta ahora no hay nada que nos diga que el uno es mejor que el otro, porque de hecho es difícil hacer la evaluación de qué es mejor, cuál es nuestro gol estándar al respecto. El, el otro punto que quería resaltar es el siguiente: nosotros estamos haciendo una base, tenemos una plataforma con una gran cantidad de guías, varias de ellas de OMS, pero también de otras instituciones, y de esas guías hemos extraído las tablas de evidencia, y lo que tenemos entonces es una base con una gran cantidad de tablas de evidencia y de guías que pueden ser bajadas, actualizadas o usadas directamente para hacer las guías en los países. También muy pronto va a estar disponible para diseminarlo. Tenemos en este momento casi 100 guías, pero estamos tratando de ampliar antes de lanzarla y diseminarla. Y esto va atado pues a la estrategia que tenemos de hacer una adaptación utilizando guías recién salidas, usando estos elementos que ya tenemos. Creo que estamos ya, tal vez la Sí, última pregunta, me parece. sí, última pregunta de José Galvez Olortegui. Dice, una de las mejores guías son las de NICE, siendo de gran utilidad para adaptar debido a su alto rigor metodológico. Sin embargo, las últimas guías no hacen recomendaciones por nivel de evidencia. ¿Conoce usted la causa? No he podido encontrarla en la web. Hasta donde yo sé, bueno, hay una gran cantidad eh, de, de guías que han sido publicadas por diferentes grupos recientemente, pero hasta donde yo sé, NICE había adherido a GRADE, pero no sé si necesariamente estén usando GRADE en sus guías, en todas sus guías, ¿no? Entonces no lo sabría, tocaría preguntarles pues a la gente de NICE. Bueno, muchísimas gracias, Ludovic. La verdad que estamos ya bastante excedidos en el tiempo. Vamos a intentar, quedan aquí algunas preguntas, pero vamos a intentar responderlas o por escrito o poner la información para dar respuesta a estas preguntas en cuando carguemos la presentación. Como dije antes, la presentación va a estar disponible en la página de Redetza, que es www.redetza.org. También aquí en la página de OPS, en el tema de evaluación de tecnologías sanitarias, y también en el canal de YouTube de OPS, también va a estar cargada la sesión de este webinar, igual que todos los webinars anteriores. Nuevamente, muchísimas gracias, Ludovic, muchísimas gracias a todos, y Ludovic, si querés decir unas palabras finales, adelante. Sino, muchísimas gracias pues por la invitación. Le agradezco muchísimo a Alexandre y a ti pues por esta invitación, y nos ponemos a disposición de las personas que quieran de pronto algo más de información, que quieran participar en algunas de las actividades y de los países para apoyarlos. El otro punto es, como cada día tenemos más información, más evidencia, cambios en los diferentes programas,
Si alguna información de pronto ustedes ven que requiera ser actualizada en las tablas o de lo que yo presenté, por favor hágamelo saber para que así mismo nosotros lo incorporemos y lo tengamos y actualicemos la información en nuestras plataformas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chau, chau.